Saludos queridos parcibalianos, se les saludo de manera muy afectuosa. Tuvimos un poco de todo esta semana y eso es lo que veremos en el episodio de hoy, especialmente en cuanto a noticias se refiere. En nuestra sección En Contraste, revisaremos un par de juegos de la saga Paper Mario, el actor Mike Myers confirmando que una saga de películas protagonizadas por este regresará. Para nuestra sección 5 y contando, veremos videojuegos que les echaron tierra antes de su lanzamiento y callaron bocas, y hablaremos sobre las proyecciones de prueba de Clayface. Soy Gabo, su anfitrión, y a partir de este momento iniciamos el episodio de hoy de nuestro podcast, y donde te invitamos, como siempre, a suscribirte en todas nuestras redes sociales, dar me gusta, comenta, activa la campanita en todas ellas y comparte nuestro contenido para que lleguemos a más gente. Este podcast llega a ustedes por cortesía de González Barbosa Consultores. En González Barbosa Consultores poseemos los conocimientos, las habilidades y la experiencia comprobada en distintas áreas profesionales, siempre a la disposición de nuestros clientes y sus requerimientos. Somos asesores integrales en servicios tributarios, contables y legales y otros servicios para empresas en actividad comercial o para nuevos emprendimientos. Además, ofrecemos asesoría y acompañamiento en trámites legales para la constitución de nuevas empresas. Ofrecemos servicios legales adaptables a las necesidades de nuestros clientes en las áreas civil, mercantil y tributaria para personas naturales y jurídicas, además de servicios de consultoría, asesoramiento y acompañamiento jurídico. También ofrecemos servicios de asesoría en el área de arquitectura, ingeniería civil y diseño de espacios interiores. Si desea comunicarse con nosotros y obtener más información, puede hacerlo a través de nuestro Instagram, @González Barbosa Consultores, nuestro número de WhatsApp o Telegram 0412-933-6431, nuestro correo electrónico gonzalezbarbosaconsultores@gmail.com y ahora también se puede comunicar a través de nuestra página web www.gbcasociados.com. En González Barbosa Consultores, su tranquilidad es siempre nuestra prioridad. La solución a sus problemas, nuestro objetivo. Iniciamos el recorrido de las noticias en este primer bloque con una que sinceramente voy a tomar con pinzas muy grandes, porque habla de uno de los estrenos que se suscitaron durante este mes y del que ya salieron noticias al respecto. La secuela de Masters of the Universe ya es una realidad en desarrollo activo, confirmada por la directiva de Amazon MGM Studios, que impulsa la franquicia y ha dejado completamente felices a los fanáticos de los personajes. La primera película, que fue estrenada en 2026 y dirigida por Travis Knight, ya insinuaba continuidad con una escena postcréditos y con el propio director expresando su deseo de expandir la historia de Adam / He-Man si el público la apoyaba. La producción original presentó un elenco encabezado por Nicolas Galitzine y Jared Leto, que logró transmitir la magia de la serie de 1987. Por el momento no se proporcionó más información ni la fecha de lanzamiento, y aunque la taquilla no fue como se esperaba, el equipo ha optado por seguir con esta saga, pues al parecer aún hay esperanza de que terminen de conquistar a las nuevas generaciones. Bien, esto es lo que aparece en el periódico nuestrodiario.com. Pero ¿por qué entonces tengo tantas dudas al respecto? ¿Por qué estoy tomando esta información con pinzas? Porque si bien es cierto que, según lo que dice el artículo, que aparentemente la información fue confirmada por la directiva de Amazon MGM Studios, también lo es que varios sitios en internet han hablado al respecto y no creen al respecto esta noticia, puesto que, podrá ser muy Masters of the Universe, todo lo que tú quieras, basada en la comiquita de los años 80, pero no hay, como quien dice, una fuente 100% confirmada que pueda permitirnos hablar al respecto, y además que también hay muchos que apuestan a que donde va a haber el éxito esta Masters of the Universe de 2026 será en el momento en que llegue a Amazon Prime Video, que ya esté al alcance de los usuarios de esta plataforma en formato casero y que además también lo estará para quienes quieran comprarla en edición física. Es por estas razones que tengo muy serias dudas al respecto. Claro,
Si la secuela finalmente se le da la luz verde, como dice este artículo del periódico Nuestro Diario, entonces adelante, bienvenida será, porque ya comentamos en nuestras primeras impresiones que la película de verdad, bien que vale su esfuerzo, no es excelente, pero vaya que sí gusta mucho el hecho de que la hicieron con tanto cariño, y eso se nota en todos los poros, en cada cuadro de película que podemos observar durante el transcurso de esta. Muy buenos efectos visuales, como ya lo comentamos. Conoce su origen en cuanto al hecho de que es tonta de raíz, pero eso sinceramente no importa, pues como ya también lo dijimos, es algo que, repito, viene de la serie. Y caramba, que venga alguna película así de vez en cuando y de cuando en vez a las salas de cine es algo que se agradece, porque eso nos ayuda a recordar que somos humanos y que también hay cosas que se pueden aprender de la vida a través de los personajes de la película que están contando una historia. Es lo que podemos decir por el momento de la probable secuela de Masters of the Universe, y ya te traeremos más información al respecto. Saltemos a los videojuegos, pero con una noticia que va más hacia la parte científica unida al estudio de videojuegos en particular, y cuyos resultados de ese estudio que se hizo en particular han sido muy interesantes. Durante años, una parte de la sociedad ha asociado los videojuegos con la inmadurez, especialmente cuando se trata de adultos que continúan jugando después de los 30 o 40 años. Sin embargo, la psicología y la neurología llevan tiempo apuntando en una dirección muy diferente. Mantener esta afición podría tener beneficios importantes para la salud cognitiva a largo plazo. Lejos de ser una señal de inmadurez, diversos estudios y teorías científicas sugieren que los videojuegos pueden contribuir a mantener el cerebro activo y preparado frente al deterioro asociado al envejecimiento. En 2022, la Organización Mundial de la Salud impulsó el concepto de envejecimiento activo, una estrategia centrada en mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen. La idea es sencilla: si el deterioro cognitivo aumenta con la edad, resulta fundamental mantener el cerebro estimulado durante décadas para preservar sus capacidades durante más tiempo. Dentro de este contexto, los videojuegos han llamado la atención de psicólogos y neurólogos debido a la constante actividad mental que exigen a los jugadores. Cada videojuego plantea desafíos que obligan al cerebro a trabajar constantemente, resolver problemas, memorizar información, tomar decisiones rápidas, orientarse en espacios virtuales o desarrollar estrategias. Son actividades que activan múltiples áreas cerebrales. Los investigadores han observado que este tipo de estimulación puede favorecer la creación y fortalecimiento de conexiones neuronales, conocidas popularmente como redes neuronales. Aunque todavía se siguen estudiando los efectos exactos a largo plazo, existe consenso en que mantener el cerebro activo mediante actividades cognitivamente exigentes puede ser positivo para la salud mental. Uno de los conceptos más interesantes dentro de esta línea de investigación es el de reserva cognitiva. La teoría sostiene que las personas que han desarrollado más conexiones neuronales a lo largo de su vida cuentan con una especie de colchón cerebral que les ayuda a afrontar mejor el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento. En otras palabras, cuando aparecen daños o pérdidas neuronales propias de la edad, el cerebro puede recurrir a rutas alternativas gracias a esas conexiones adicionales construidas durante años. Según esta hipótesis, los adultos que comenzaron a jugar videojuegos durante la infancia y han mantenido el hábito durante décadas podrían estar fortaleciendo esa reserva cognitiva sin ser plenamente conscientes de ello. La comunidad científica considera que mantener una alta estimulación mental puede ser un factor protector frente a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Sin embargo, es importante destacar que los videojuegos no previenen ni curan estas enfermedades. Lo que sugieren los expertos es que actividades cognitivamente exigentes podrían ayudar a retrasar algunos efectos del deterioro cerebral o mejorar la capacidad de adaptación del cerebro. Uno de los datos más citados en este campo proviene de investigaciones que observaron cambios cerebrales tras varios meses de juego. Algunos estudios mostraron aumentos significativos de materia gris después de aproximadamente 6 meses jugando títulos como Super Mario 64, un hallazgo que despertó gran interés entre los especialistas en neurociencia.
Estos resultados reforzaron la idea de que determinadas experiencias interactivas pueden generar cambios estructurales en el cerebro. Existe un detalle importante que impide confirmar definitivamente esta teoría. La generación que creció jugando videojuegos de forma masiva durante los años 80, 90 y principios de los 2000 todavía no ha alcanzado edades avanzadas en las que suelen analizarse los efectos del envejecimiento cognitivo. Los llamados millennials, que han mantenido el hábito de jugar durante toda su vida, aún no han llegado a los 70 años, por lo que todavía no es posible medir de forma concluyente cómo influirá esta afición en su salud cerebral durante la vejez. Por ello, gran parte de las conclusiones actuales se basan en evidencias parciales, estudios neurológicos y modelos teóricos que apuntan hacia posibles beneficios futuros. La imagen del adulto jugador como alguien inmaduro ha perdido fuerza conforme la investigación científica ha avanzado. Hoy en día, los videojuegos son analizados no solo como una forma de entretenimiento, sino también como herramientas capaces de estimular la memoria, la atención, la resolución de problemas y otras funciones cognitivas relevantes. Aunque todavía faltan décadas para obtener respuestas definitivas sobre los efectos de una vida entera jugando videojuegos, la psicología y la neurología coinciden en algo. Mantener el cerebro activo es una de las mejores estrategias para afrontar el paso del tiempo. A ver. Estamos claros de que la neurociencia ha avanzado muchísimo durante todos estos años. Eso es algo incuestionable. Y en más de una ocasión se han lanzado estudios que hablan de que los videojuegos han resultado beneficiosos, para todo lo que tiene que ver varios aspectos de la vida del ser humano. Y entre ellos está el que se puede evitar una enfermedad como lo es el mal de Alzheimer. Pero ojo, tal como lo citamos hace un momento, los videojuegos no están hechos para curar ninguna enfermedad. No están hechos como para hacer la panacea de la ciencia y así presentar una cuestión milagrosa, si se quiere, que permita la cura de una o más cosas, más enfermedades por allí, como el mencionado mal de Alzheimer. No, eso es algo que para los momentos en que estamos hablando no va a pasar, y mucho me temo que eso es algo que jamás ocurrirá. Existen tratamientos que pueden llevar a hacer una vida más llevadera para la persona con una enfermedad tan peligrosa como esta, así como también otras tantas enfermedades que hay por allí, pero de ahí a decir que son una cura, no. Sería interesante ver cómo avanza la cosa y así estudiar a todos aquellos que nacimos a finales de los 70 y los que nacieron, como dicen por acá, durante los años 80, los 90 y principios de los 2000, puesto que es un momento interesante el que se dará durante esos años y así estudiar las mentes de los que hemos estado jugando videojuegos desde hace mucho tiempo, de los que tomamos esto como un arte, como un ocio, como una forma de escaparnos de la realidad, y que esto signifique que vaya a darle datos a la ciencia y así elaborar mejores estudios al respecto, será todo un gusto para muchos de nosotros, pues va a ayudar a los que vienen por detrás de nosotros, que han nacido desde los 2000 en adelante, y así prevenir males mayores. Por lo pronto, estos son los avances que se tienen, un estudio bien interesante, y repito lo que dice el artículo porque eso es una verdad incuestionable también. Los videojuegos no curan ninguna enfermedad, pero vaya que ayudan a que retrasen y se eviten males mayores. Vamos a terminar este primer bloque de noticias con una en particular que nos lleva a lo que es la película Obsession, pero no en cuanto al éxito que ha tenido esta película, el cual está fuera de toda duda, sino algo que ocurrió detrás de cámaras y que ha sido foco de atención para los medios. Veamos de qué se trata. Aunque se convirtió en una de las mayores sorpresas de taquilla de 2026, Obsession también trajo una polémica sobre quién recibe los beneficios cuando una película diminuta termina con cifras enormes. El éxito de Cory Barker pasó de la celebración a la discusión tras la publicación viral de Sally Choi, directora de arte de la cinta. Choi compartió en Instagram su experiencia como directora de arte de Obsession
y cuestionó las condiciones de trabajo en el rodaje. Compartió su testimonio cuando la película ya era un fenómeno viral, lo que provocó una rápida reacción entre los usuarios de las redes sociales y trabajadores de la industria. Choi afirmó que cobró $300 diarios y que, después de impuestos, su pago total fue de menos de $7,000. También dijo que no recibió compensación por kilometraje, pese a las tareas y traslados que acompañaron su puesto. Cuenta que asumió labores más allá de su cargo original, con jornadas largas y personal voluntario sin paga, así como una presión general para mantener la producción fuera de un esquema sindical. Me reprocho todos los días no haber sindicalizado esta producción, dijo en su publicación. En una segunda publicación, explicó por qué su testimonio había tenido tanto eco en redes. Lo que publiqué tocó una fibra, no porque fuera una historia singular de haber sido pasada por alto, sino porque esto pasa todos los días, dentro y fuera de la industria del cine. Mientras que algunas personas defendieron a Choi por señalar una estructura precaria, otros la criticaron porque aceptó la tarifa antes de trabajar. Cory Barker respondió a la polémica en un reciente encuentro con The Hollywood Reporter y aclaró que él no produjo la película ni estuvo a cargo de emitir pagos, pero sí habló del valor del departamento de arte y del esfuerzo colectivo que permitió levantar el proyecto. No tengo más que respeto por el departamento de arte y el trabajo que hicieron fue extraordinario, dijo el cineasta. Todos en esta película trabajaron muy duro y merecen ser reconocidos. El director también habló sobre la dinámica económica que suele operar en producciones tan pequeñas. Esta película se hizo con tan poco dinero que es típico que las únicas personas que se beneficien directamente de su éxito financiero sean las personas que asumieron algún tipo de riesgo. Lo que espero es que cada persona que trabajó muy duro en esta película vea oportunidades para impulsar sus carreras de formas que puedan ser muy fructíferas financieramente para ellos, como lo que me está pasando a mí. Es un tema bastante fuerte y que de hecho la diseñadora de producción Sally Choi tuvo que exponer ese tema porque de verdad que era algo bastante fuerte, pero al mismo tiempo hay que escuchar el resto de las partes. Pues si por un lado se estuvo trabajando de forma consciente con un presupuesto irrisorio, que de hecho ya se sabe que fueron $750,000, un poquito más de esa cifra, entonces se estaba al tanto de los riesgos que podía tener una película como esta, de que pudiese ser pagada o no. Y además que un esquema como el que explica el director Curry está bastante bien explicado. Por supuesto, sería muy justo que Cory Barker tomara todo eso que ha generado la película y que pueda de alguna forma o de otra compensársele a todas las partes con, aunque sea un pago que no fuese el que recibió Sally Choi al respecto. Pues como recordarán, ella dijo que su pago total fue de menos de $7,000 y sin descuento por impuestos. Sería muy chévere que el director Barker pudiese, pues como dije, idear un esquema en el que todas las partes pudiesen recibir una buena tajada de lo que han sido los ingresos de la película. Pues ya estamos hablando de que para el momento que estamos hablando de esta noticia, la película ha generado en taquilla la bicoca de $332.4 millones en boletería. Una cifra que da para más que suficiente, como dije, para idear un esquema en el que todas las partes salgan beneficiadas en cuanto a regalías se refiere. Pues no es poca cosa una cifra como esta. Son $332 millones y un poco más en cuanto a ingresos se refiere, superando por muchísimo el presupuesto de $750,000. Así que bueno, animamos a que el director Cory Barker se idee ese esquema y de esa manera se termina de una vez por todas con esta controversia que le pone una mancha muy considerable a la película. Este es el fin del primer bloque de noticias y pasaremos a la sección 5 y contando. En el episodio pasado hablamos sobre ciertos actores y actrices que recibieron odio en prensa e internet cuando fueron elegidos para ciertos papeles, pero que al final salieron victoriosos, no solamente en cuanto a sus actuaciones en dichos papeles, sino también porque sus películas también resultaron todo un éxito. En esta ocasión queremos hacer una dinámica similar con videojuegos, pues es bueno retroceder en el tiempo
para recordar algunos de esos títulos que les echaron bastante tierra a nivel de prensa y de internet por un factor u otro antes o durante el lanzamiento, pero que triunfaron tanto en público como por medios. Juegos que fueron incomprendidos de buenas a primeras y que, al igual que ocurrió con los actores y actrices en esta misma sección la semana pasada, nadie tuvo acceso a ellos, específicamente aquellos que estaban en desarrollo, como para poder hablar con la suficiente propiedad, y aún así destilaron un odio que terminó siendo injustificado, pero como dijimos, estos juegos cerraron bastantes bocas. Son 5 los juegos que vamos a nombrar hoy, y si recuerdas algún caso similar a los que vamos a nombrar, la caja de comentarios es toda tuya para que nos cuentes al respecto. Es una presentación más que suficiente del conteo de hoy, así que ponte cómodo y dale start. El primer caso que se me vino a la mente cuando de este tópico de hoy se trata es el de un juego que no merecía en ningún momento toda la tierra que le echaron antes de su lanzamiento. Ese es el título de la cúbica de Nintendo, The Legend of Zelda The Wind Waker. La comunidad gamer venía de ver una demo técnica de este universo para la futura Nintendo GameCube en el año 2000 en la feria Space World. Demo que duraba menos de 30 segundos, pero que fue suficiente tiempo para poner a más de uno a soñar con un juego de Zelda que se viera así de bien. Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula para muchos cuando se decidió cambiar el aspecto artístico de este título y utilizar la reconocida técnica Cell Shading, que permite tener gráficos con aspecto de comiquitas y de cómics impresos. Esto llevó a que muchos se enfadaran de sobremanera con Nintendo, provocando que boicotearan el lanzamiento del juego por el hecho de que un personaje como Link y todo este universo tenía un aspecto demasiado family friendly, y muchos rechazaron de plano la parte artística de este título. Si bien es cierto que las ventas no lo acompañaron, el tiempo fue con él de la mano y se convertiría en un título muy querido por la comunidad de fans alrededor de estos juegos. El aspecto artístico fue alabado por el asombroso detalle de un libreto que es más maduro de lo que aparenta sus gráficos, Koji Kondo como siempre presentando un gran aspecto musical, además de que el explorar ese océano que alguna vez fue Hyrule nunca había sido tan divertido. Lo dicho, una maravilla. ¿Quién iba a pensar que hace ya varios ayeres en el mundo de los videojuegos, aquellos títulos que tuviesen un superhéroe basado en cómics en su caja tendrían un destino similar al de muchas adaptaciones de videojuegos a la gran pantalla? Pocos fueron los títulos de personajes con trajes que tendrían éxito, y de los cuales podríamos mencionar el Batman Returns de Super Nintendo y el primer Spider-Man aparecido en plataformas como PlayStation, Nintendo 64 y PC, pero solo uno llegó no solamente para quedarse, sino para sentar cátedra, y tenía que ser de uno de mis personajes favoritos. Hablamos de Batman Arkham Asylum, un título que la gente del estudio Warner Bros. Le confió a Rocksteady Studios, quienes en aquel entonces no lo conocían ni en su urbanización, cosa que tampoco ayudó mucho a que aumentara el hype por este. Rocksteady por aquel entonces solamente tenía un título considerado de clase B llamado Urban Chaos Riot Response y que muchos no consideraban relevante. Cuando se mostró el sistema de combate Free Flow, no fueron pocos los que pegaron el grito al cielo, pues se pensaba que Batman se deslizaría magnéticamente de un enemigo a otro con fluidez, así como que no más será un juego de estar machacando botones a diestra y siniestra. Entre estas y otras críticas sin sentido de nadie que tenía acceso al juego, Warner tomó una decisión arriesgada que consistió en lanzar una demo jugable gratuita y, ¡oh sorpresa!, una precisión, un ritmo y un nivel de estrategia sencillamente espectaculares, un Metroidvania en 3 dimensiones fantástico con un sigilo magníficamente implementado y las maravillosas adiciones de Mark Hamill como el Guasón y el fallecido Kevin Conroy como Bruce Wayne y Batman. ¡Oh, sorpresa otra vez! Ventas del juego como si fueran pan caliente o cachitos, valoraciones de los medios por las nubes, así como un récord Guinness como el juego mejor valorado de la historia en aquel momento. Esto es salir de las cenizas como el ave fénix. En cine hay directores de directores. Podemos citar a Quentin Tarantino, David Lynch y Guillermo del Toro, cada uno con sus estilos peculiares de cine. En los videojuegos tenemos a Fumito Ueda o a un buen amigo de Del Toro, como lo es Hideo Kojima,
el cual no requiere mayor presentación, pues su obra es tan singular como cualquiera de las películas de los directores citados anteriormente. Podría pasarme todo el episodio hablando de la singularidad de Metal Gear, su incursión en el mundo de los mechas con títulos como Son of the Enders o el OD que está desarrollando, pero prefiero detenerme en el primer Death Stranding, y donde acá aclaramos que este es el único caso de conteo en el que el título se llevó los maltratos cuando se lanzó. El juego llamó la atención por su apartado gráfico, por su ambientación con esas notas de ciencia ficción en un mundo post-apocalíptico y por incluir en el reparto de actores a gente de la talla de Norman Reedus, Léa Seydoux, el maestro Guillermo del Toro y Margaret Qualley, entre otros grandes nombres del mundo del cine que acompañaron a Kojima en su aventura para darle vida a este juego, así como presentar una jugabilidad única. ¿Y qué pasó? Que precisamente esa jugabilidad única no fue comprendida cuando el juego llegó a los anaqueles. Muchos lo tildaron de ser un walking simulator con hermosos gráficos, pero al mismo tiempo pretencioso y bizarro. No fue sino hasta que la comunidad comenzó a darse un paseo por sus entornos, hacer misiones y demás cosas que puedes hacer en este, que se empezaría a darle el valor que realmente se merecía desde un inicio. El controlar al Sam Porter de Reedus, un mensajero en ese mundo posapocalíptico, era algo interesante, pues resulta que la idea era construir puentes y estos estarían interconectados entre sí en una red a la que accedieron todos aquellos que compraron el juego. Como dijimos, esto llevó a que, aunque de forma tardía, el juego encontrara el éxito y tuviera el año pasado su secuela, Death Stranding 2 on the Beach. Definitivamente hay cosas que tienes que hacer para que un plan determinado que tengas en tu vida te salga como quieres. Dicho de otra forma, a veces, cuando haces una cosa, te sale otra completamente distinta y te lleva al éxito. Algo como esto le pasó en su día al primer Borderlands, el célebre looter shooter que daría inicio a una saga que ya va por el cuarto juego y a una película que honestamente es un asco. Cuando se vio por primera vez, tenía un aspecto fotorrealista que estaba teñido con tonos marrones y grises. Si lo hubiesen lanzado así, caería en ventas, pues habría tenido una dura competencia con juegos como Gears of War. Además, el trailer fue criticado por presentar un juego genérico y plano. Luego, en Gearbox Software dieron un golpe de timón enorme al presentar un apartado gráfico renovado usando la técnica cel shading. Y adivinen qué, le llovieron las mismas críticas sin sentido que le cayeron a The Legend of Zelda de Wind Waker. Es decir, un jueguito para niños, no tiene nada de adulto, bla 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 bla. Por supuesto, el juego triunfa no solamente con su aspecto artístico, sino también con que acuñaría el término al que pertenece este título, el de looter shooter. Las apariencias se engañan, parcivalianos, las apariencias se engañan. Y si de engañar con las apariencias hablamos, nada mejor que recordar el caso de Minecraft, el título de mundo abierto que se ha hecho paso después de 15 años. El sueco Marcus Notch Persson funda Mojang Studios y se lanza a la aventura de crear su propio juego, el cual estaba inspirado en Infiniminer, un título de minería de mundo abierto que comparte con Minecraft el que todo se realiza con bloques. A partir de este aspecto, el de adoptar una vista en primera persona y el de construir un mundo con gráficos pixelados, nace su título. Cuando finalmente lanza la primera beta, no fueron pocos los que lo acusaron de plagio al observar dinámicas del mencionado Infiniminer, cosa que dijo en todo momento, que ese título fue su inspiración. Pero la cosa no terminaba allí, pues nadie podía concebir un planteamiento de que es el jugador el que iba a inventar su propia diversión, así como que lo tildaron de Lego para flojos, protector de pantalla interactivo, y encima Notch fue tachado de estafador, pues consideraban que el que cobrara 10 euros por una versión incompleta del juego era eso, una estafa. Pocos sabían que esto se convertiría en la base del Early Access, juegos que salían con acceso anticipado que tanto se usa a día de hoy, así como que el mismo elemento que mencionamos en Death Stranding también funcionaría en este juego, el boca a boca, el que los jugadores lo probaran por su propia mano y de esta manera engancharse con la libertad que ofrecía, no solamente a nivel de mapa, sino también de libertad creativa, ya que ha apelado todo este tiempo al instinto primordial de exploración y construcción que tan arraigado está en el ser humano.
cuando le añadieron enemigos como los Creepers, ganó una base de fans mucho mayor y que se mantiene en crecimiento hasta nuestros días. Y por si fuera poco, Notch vendería a Microsoft Mojang Studios por la bicoca de $2.500 millones, lo que haría que se retirara de la industria no solamente con pan bajo el brazo, sino con su futuro asegurado. Nos movemos de inmediato al segundo bloque de noticias y hablaremos sobre algo que se resaltó durante la semana pasada en cuanto a cine se refiere y que alegrará a un grupo de fans en particular de una saga de películas que tiene tiempo sin verse en la cara. Los fanáticos de Austin Powers finalmente recibieron una de las noticias más esperadas de los últimos años. Durante una aparición en el programa en vivo Trevor Noah's World Cup Watch Party, Mike Myers confirmó que Austin Powers 4 está en camino. Cuando fue consultado directamente sobre si habrá una nueva película de la franquicia, el actor respondió con un simple pero contundente sí. Aunque Myers no ofreció detalles adicionales sobre la producción, la fecha de estreno o el estado actual del proyecto, se trata de la confirmación más clara que ha dado hasta ahora sobre el regreso del icónico espía británico. La saga de Austin Powers comenzó en 1997 con la película Austin Powers International Man of Mystery. Posteriormente llegaron Austin Powers, The Spy Who Shagged Me en 1999 y Austin Powers in Goldmember en 2002. En las tres entregas, Mike Myers interpretó no solamente al extravagante agente secreto Austin Powers, sino también a su archienemigo Dr. Evil y varios personajes adicionales que se convirtieron en parte fundamental del humor de la franquicia. La posibilidad de una cuarta película no es nueva. Myers ha hablado del proyecto en varias ocasiones durante las últimas 2 décadas. En una entrevista de 2007, el actor reveló que existía una idea completamente desarrollada para una nueva entrega centrada desde la perspectiva del Dr. Evil. Sin embargo, la película nunca llegó a materializarse. Posteriormente, el actor continuó dejando abierta la puerta al regreso de la franquicia. En 2024 declaró que le sorprendería mucho que una cuarta película no ocurriera pronto, y ahora finalmente ha confirmado públicamente que el proyecto sigue vivo. Estamos de mucha alegría los que seguimos esta saga desde hace ya varios años, pues como lo dijimos hace un momento, la primera película se lanzó en el año 1997 con International Man of Mystery. Y desde entonces, una vez que vimos el final de Goldmember, quisimos saber cuándo lanzarían esta cuarta película, dado que dicho final dejaba esa puerta abierta. Pero bueno, ya lo cierto es que durante todo este ajetreo que ha sido el mundial que ha tomado lugar tanto en Canadá como en México y Estados Unidos, el actor finalmente confirmó que una cuarta parte va a ser posible, que ya está en camino. Y pues, como no tenemos en estos momentos más información al respecto, sino simplemente las palabras de Mike Myers, pues no nos queda otra más que esperar a que haya más información al respecto, tanto por parte de él como del estudio en cuestión, sobre quiénes van a conformar esta nueva película, sobre si regresarán personajes de las 3 anteriores, lo cual debería ser así, puesto que hasta el momento no se ha reportado el fallecimiento de alguno de ellos, con la debida excepción de Quincy Jones, quien puso varias veces música a esta película y que se dejó ver durante el inicio de Goldmember. Pero bueno, ya lo dicho, esperemos a que haya más información al respecto, pero por lo pronto podemos alegrarnos, como lo dije al inicio, de que Mike Myers confirme que esta cuarta película de Austin Powers será una realidad. Nos movilizamos a la parte de los videojuegos, pues hay una noticia que no fue del agrado de la comunidad gamer durante la semana pasada. La situación de Ninja Theory vuelve a colocarse en el centro de la polémica tras nuevos reportes que apuntan a que Microsoft ya habría contemplado su cierre o venta, incluso antes de la presentación de su próximo proyecto, Senua, anunciado hace apenas unos días durante el Xbox Showcase. El caso ha generado sorpresa en la industria, especialmente porque precisamente el anuncio del nuevo juego de la saga llegó muy poco antes de las supuestas decisiones internas sobre el futuro del estudio. Hace solo unos días, Ninja Theory presentó oficialmente Senua, la tercera entrega de la aclamada saga iniciada con Hellblade: Senua's Sacrifice. El juego fue mostrado durante el mencionado Xbox Showcase
con lanzamiento previsto para 2027, lo que inicialmente reforzó la idea de continuidad dentro de los planes de Microsoft. Sin embargo, reportes posteriores han cambiado completamente el contexto. Según información de GameFile, citando a una fuente familiarizada con las operaciones de Microsoft, ya existiría un plan previo para cerrar o separar a Ninja Theory incluso en el momento en que se anunció el nuevo juego. El reporte señala que la estrategia habría sido utilizada para atraer interés de inversores. La intención sería aprovechar el impacto del anuncio de Senua. El objetivo, facilitar una posible venta o reestructuración del estudio, y donde no está claro si el equipo de Ninja Theory estaba al tanto de estos planes. A esta información se suma un informe previo de Bloomberg que indica que Microsoft estaría preparando recortes importantes dentro de su división de videojuegos. Estos movimientos estarían previstos tras el cierre del año fiscal, el próximo 30 de junio, lo que ha alimentado aún más la incertidumbre sobre varios estudios. Las especulaciones no se limitan a Ninja Theory. Otros estudios de Xbox también han sido mencionados en estos reportes, incluyendo Double Fine Productions y Compulsion Games. Tras la publicación de los informes, Double Fine reaccionó de forma indirecta en redes sociales con un emoji de sudor frío, interpretado por muchos como una referencia a la incertidumbre actual dentro de la división. El impacto de estos rumores es mayor si se considera la trayectoria de la franquicia. Hellblade: Senua's Sacrifice debutó como exclusivo de PlayStation 4 y PC en 2017. Posteriormente llegó a Xbox One en 2018 tras la adquisición de Ninja Theory por Microsoft. Su secuela, Hellblade 2, fue exclusiva de Xbox Series X y S en 2024 antes de expandirse a otras plataformas en 2025. No. Qué desastre. De nuevo estamos ante una situación en la que se están reviviendo recuerdos del Vietnam con el potencial cierre del estudio Ninja Theory y donde el desorden todavía continúa acampando dentro de las oficinas de Microsoft y de todo lo que tienen que ver los movimientos de Asha Sharma para poder levantar la marca Xbox. Este asunto de que se pusieron a comprar montones de estudios y que al final no saquen nada o que de plano lancen apenas uno o dos juegos como mucho y después decidan así de golpe que van a cerrar ese estudio que compraron porque entre comillas no les trajo rendimiento financiero, no se vale de verdad, porque estás afectando de una forma o de otra a la industria, a lo que va a ser la variedad de juegos que nosotros como gamers vamos a tener disponibles para comprar en tiendas, así como también se perjudican montones de trabajadores que estaban trabajando para ti porque supuestamente con ese golpe de chequera diste la confianza entre comillas de que todo iba a estar en una mejor forma adquiriendo X estudio y que al final esto no sea así y los trabajadores también salgan perjudicados. No sabemos en qué va a parar este asunto de Ninja Theory, pero sí se ve como algo muy paradójico que hayan comprado este estudio, que después se pongan a hacer estos planes y que en el Xbox Showcase anuncien que van a lanzar este Senua y después vengan con todo esto. Ojalá y esto no sea cierto, pero lamentablemente la información que maneja GameFile ya existiría un plan previo para llámese cerrar o separar a Ninja Theory. Esto es uno de esos casos en los que para mal nos toca decir amanecerá y veremos. Cerramos el segundo y último bloque de noticias con uno de los estrenos próximos del DC Universe que está empezando a dar de qué hablar y ya te vamos a decir por qué. Clayface sin duda debe colocarse entre los proyectos más llamativos del nuevo DC Universe, ahora por dos razones distintas: un posible fichaje de Aaron Paul y los primeros comentarios sobre una proyección de prueba que la comparan con la aclamada Joker. La película dirigida por James Watkins todavía guarda buena parte de sus detalles, pero los reportes recientes apuntan a una propuesta de horror corporal más cercana al drama psicológico que al espectáculo habitual de superhéroes. De acuerdo con un reporte de Feature First, Aaron Paul se habría unido al elenco de Clayface en un papel menor. Por ahora no hay detalles sobre su personaje, y el medio describe su participación como breve.
la información debe tomarse como un reporte, no como confirmación oficial, ya que ni Warner Bros. Ni DC Studios han anunciado el fichaje. Además del reporte sobre Aaron Paul, comenzaron a circular comentarios sobre una prueba de audiencia realizada esta semana. La información proviene de redes sociales y de cuentas como @cryptic4kqual, por lo que se mantiene en terreno de rumor. Aún así, varios reportes coinciden en que la recepción habría sido positiva. El tweet de la mencionada cuenta señala: Clayface tiene una duración aproximada de 1 hora y 50 minutos. Recientemente se realizó una proyección de prueba y parece que al público le encantó. Se dice que tiene ciertas similitudes con Joker de 2019 y que incluye algunas referencias a Vanilla Sky de 2001, The Substance de 2024 y The Incredible Hulk de 2008. Las comparaciones con Joker, Vanilla Sky, The Substance y The Incredible Hulk sugieren una película enfocada en la transformación física y emocional de su protagonista. El corte visto en la prueba tendría una duración aproximada de 1 hora con 50 minutos, como ya lo mencionamos, aunque eso puede cambiar antes del estreno. Entre los comentarios no confirmados, también se menciona que Batman no aparecería ni sería referenciado en esta versión de Clayface. Los mismos rumores señalan que tampoco habrían cameos de otros personajes del DCU, una decisión que reforzaría la idea de una historia más cerrada sobre Matt Hagen. Otro punto mencionado en redes tiene que ver con las transformaciones del personaje. Según estos reportes, no se trataría de cambios completos de cuerpo, sino de deformaciones parciales durante ataques fuera de control. Los efectos visuales, además, todavía no estarían finalizados, algo normal en una proyección de prueba y que no permite juzgar el acabado definitivo. Por el momento, Clayface combina información confirmada, reportes de casting y rumores tempranos sobre su tono. Lo claro es que la película ya empieza a perfilarse como uno de los experimentos más oscuros del DCU. Apoyo esta tesis que está manejando por acá en cuanto a lo que será esta película, de que va siendo paulatinamente una que se está haciendo esperar con mucha paciencia. Y como tal, a mí, como ya lo he dicho en varias ocasiones durante todo el tiempo que ha tenido abierto el canal, Batman es uno de mis universos favoritos. Es verdad que no he leído tantos cómics en mi vida, pero wow, vaya que tiene un trasfondo fascinante y varias historias tanto de las impresas como de las que se han presentado tanto en televisión como en cine, que han valido y mucho el esfuerzo sentarse a ver al personaje y su universo. Llámese que aparezca el mismo Bruce Wayne / Batman en él, o que el protagonista sea, como ya pasó en 2009, una versión de El Guasón, que fue muy celebrada y que además es también una de mis favoritas. Y que se aventure el DC Universe a contar la historia de Clayface, que fue un villano que como tal yo conocí en la famosa serie animada de Batman de los años 90. Me parece una idea fabulosa desde que esta se anunció y que además en algún momento cuando empezamos acá en el canal dimos a conocer esta noticia en cuestión. Y vaya, que ya esté a unos meses de que esta película sea lanzada, produce una alegría tremenda, y donde por supuesto el estudio espera que sea una película que rinda ganancias para todas sus partes y que por supuesto nosotros como tal ganemos un trabajo que merezca ser analizado a posteriori, incluso cuando ya todos lo que estamos ahorita en este plano no estemos más, y que se siga analizando no solamente en escuelas de cine a nivel universitario, sino en otro tipo de instituciones que manejen el séptimo arte como plataforma de estudio. Lo cierto es que, como lo dijimos, estamos a unos meses de que Clayface llegue a las salas de cine y sabremos cuál fue el resultado de esta. Con las proyecciones de prueba de Clayface, nos vamos a nuestra sección en contraste. No se puede negar que Paper Mario rompió un estándar muy interesante para los juegos basados en el fontanero. Tomó lo visto en el aspecto artístico del título de PlayStation Parappa the Rapper en cuanto a crear mundos y personajes hechos de papel y ponerle la estética del mundo de Mario, Luigi, Bowser, la princesa Peach y demás personajes de este universo. Salió para Nintendo 64 y fue muy aplaudido, además de dar inicio a una serie de juegos muy variopintos
de los cuales tomaremos, como siempre, 2 de ellos. Estos son Paper Mario The Thousand Year Door y Paper Mario Sticker Star. Mismo aspecto de figuras de papel, pero con las mejoras suficientes en las consolas donde fue lanzado, mecánicas que son distintos en cada uno y solamente uno de los dos triunfa y el otro cae estrepitosamente. ¿Cómo queda la cosa con estos dos juegos? Eso es lo que vamos a descubrir en este instante. Si las etiquetas con elementos brillantes del Sticker Star triunfan, o por el contrario, lo hacen los aviones de papel y los cilindros de papel enrollado del The Thousand Year Door. Vamos a descubrirlo y por supuesto que puedes poner en la caja de comentarios si estos dos juegos o algún otro de los Paper Mario es tu favorito. Listos desde este lado de la pantalla, ahora ponte cómodo y dale start. Este es un título sencillamente maravilloso. Todo aquel que lo jugó en su día en Nintendo GameCube sabe que meterse en la aventura de encontrar la puerta milenaria es una de esas que debe conocerse porque sí. A nivel gráfico, mantuvo el estilo con el que se dio a conocer en la consola de 64 bits y aterrizar en la cúbica con unos gráficos que se potenciaron aún más gracias a las capacidades de la consola, demostrando que ésta podía mover muñequitos y figuras hechas de papel con la misma facilidad con las que podía mover montones de polígonos. Jugablemente era también una delicia, pues tenías varios personajes de los que podías formar equipo y que utilizarías en ciertos segmentos de la aventura para aprovechar sus habilidades, además de las peleas contra enemigos o jefes, mismos que rebosaban creatividad en sus diseños y ataques. Y en cuanto al aspecto sonido, es otro aspecto destacado, pues tiene una buena variedad de efectos y de canciones, recordando en este momento la de la alcantarilla Rockport, pues podría decir que es la melodía que más tarareo cuando no estoy jugando. Y todos los apartados de este juego se ven potenciados en el remake del juego lanzado para Nintendo Switch lanzado hace unos años. Razones no le faltan para ser el consentido de los fans de esta saga. Cuando Paper Mario aterrizó en las portátiles de Nintendo, fue una alegría inmensa para los fans de la saga el saber que tendrían un juego de esta en Nintendo 3DS, que podrían llevarlo a todas partes y disfrutar de lo lindo con Paper Mario Sticker Star, nombre con el que se conoció este juego. Nadie podía negarlo, este juego tiene unos gráficos muy bonitos, pero los que estamos en ese sector desde hace tiempo, hablamos con propiedad cuando decimos que esto no es el único factor que influye en la compra de un juego, pues debe ser completo en todos los sentidos y este lamentablemente no lo es. Este juego volvía a sus raíces RPG con las que conocimos a los dos primeros, sí, es verdad, pero ya por acá empezaba a tambalearse, pues la parte de la exploración no estaba bien diseñada y muchos no le encontraron sentido a las peleas con los enemigos, provocando que se evitaran los combates con estos a toda costa. Debías recolectar stickers, haciendo honor al nombre del juego, pero cuando uno iba a combatir, descubría que el combate estaba muy limitado a los mencionados stickers, y esto llevaba a descubrir que incluso el inventario se limitaba mucho por culpa de estos, y más cuando descubres también que varios de estos era obligatorio tenerlos sí o sí para terminar el juego. Y por si fuera poco, el libreto es soso en cuanto a humor. Nada que ver, es mejor pasar de este. Es momento de ponerle un cierre al podcast de hoy. Te damos las gracias por llegar hasta el final de este episodio. Y si te gustó, comenta, dale me gusta, compártelo y activa la campanita para que recibas las notificaciones de nuevo contenido. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio de El Mundo de Parzival Podcast. Hasta entonces y Excelsior.